Hola, soy David Roca Basadre y esta es La Tierra es Asada. Hoy conversaremos con la doctora Mirta Vázquez Choquilín. Ella es abogada graduada en la Universidad Nacional de Cajamarca y tiene una maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente en la Universidad Nacional de Cajamarca, ha sido abogada y secretaria ejecutiva de la ONG Grufides, especializada en trabajar con comunidades afectadas por actividades extractivas. Y en ese marco se hizo conocida por defender el caso de la comunera Máxima Acuña contra la compañía minera Yanacocha, lucha por la que Máxima Acuña mereció el premio Goldman para defensores ambientales. Fue abogada en la Asociación Pro Derechos Humanos e integró el Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ha sido columnista en varios medios, fue congresista de la República, periodo en el que fue presidenta, además del Congreso de la República, fue asimismo presidenta del Consejo de Ministros. Actualmente se dedica a la docencia y es responsable del curso de Teoría de Conflicto y Mecanismo de Solución en la Pontificia Universidad Católica. Y con la doctora Vázquez Choquilín vamos a hablar sobre conflictos ambientales. Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias, David, por la invitación. Sí. El tema es un tema delicado porque es un tema que tiene que ver con asuntos que competen a todos los peruanos y además que está en el centro permanentemente de las noticias, ¿no? ¿Podríamos definir qué es un conflicto socioambiental? Sí, por conflicto socioambiental lo que debemos entender es una incompatibilidad percibida de intereses opuestos entre dos o más partes, ¿no? Normalmente los conflictos denominados así socioambientales entrañan una naturaleza en la que se discute temas que tienen relación con el medio ambiente, con los recursos naturales, ¿no? Con los medios de vida. También es importante decir que estos últimos años se ha discutido sobre el término socioambiental. Algunos estudiosos dicen que lo que tenemos y llamamos conflicto socioambiental básicamente más bien debe ser denominado conflicto ecoterritorial, porque no solamente se discute, por ejemplo, el uso de un recurso. Lo que se está discutiendo en realidad es cómo se disputan los territorios para poder ejercer, digamos, una serie de dinámicas diferentes de vida, ¿no? La gente disputa su territorio para seguir viviendo, digamos, como tradicionalmente lo ha hecho, realizando sus actividades. Hay una disputa de parte, por ejemplo, de las empresas extractivas que quieren utilizar el territorio para extracción. Hay una disputa porque el Estado ve esos territorios como otra forma o tiene pensado otra forma de administración y gestión de ese territorio. Entonces, algunos dicen ya el término socioambiental quedó en realidad pequeño para describir los conflictos que ahora tenemos en estos espacios, ¿no? Ah, qué interesante esto último. O sea, estamos hablando más bien de cuidado del territorio, ¿no? De cómo es que usamos el territorio en el que vivimos, ¿no? Sí. Estamos hablando justamente de la manera como se utilizan los territorios y la disputa por la utilización del territorio y todos los componentes del mismo, porque el territorio básicamente es un concepto que entraña no solamente el espacio geográfico, sino los recursos, la interacción, digamos, entre la naturaleza, los recursos, quienes viven ahí, por ejemplo, las poblaciones, ¿no? Es un concepto mucho más amplio. Eso me llama la atención. Vamos a volver a lo de territorio porque me parece que es un concepto interesantísimo que tenemos que explorar. Pero podría haber, para ver todo esto, para ir poquito a poco, ¿no? Para resolver estos conflictos se han generado una serie de estrategias, una serie de maneras de enfrentarlos, ¿no? Yo recuerdo haber tenido experiencia de haber seguido una mesa de diálogo que fue en Paramonga. Lo estuve acompañando ahí a las personas y a mí me llamaba mucho la atención que las mesas de diálogo eran un ejército de abogados de la empresa y dos representantes de la comunidad y con la justa le dejaban entrar al abogado.
y había unos líos tremendos así. Siempre son así las mesas de diálogo, porque eso fue lo que yo vi. Sí, efectivamente, creo que hay dos cosas fundamentales, ¿no? Que en los últimos años hemos visto que en nuestro país, sobre todo, como creo que es la dinámica de toda Latinoamérica, que está justamente en estos modelos extractivistas, surgen muchos de estos conflictos y la manera de abordarlos, digamos, ha pasado de ser un abordaje netamente represivo, es decir, cuando no se sabía qué hacer con estos conflictos, los gobiernos, como por ejemplo hemos visto los gobiernos incluso desde Fujimori y los posteriores que han venido, priorizaban la represión, ¿no? Mandaban a la policía, mandaban al ejército, en el entendido que lo que hay que hacer es tratar de controlar a la gente mediante la fuerza pública para que se calme y no diga nada. Eso no resuelve los conflictos. Claro. Estos últimos años se ha visto una serie de estrategias para abordarlos. Algunos han querido utilizar estos métodos alternativos de resolución de conflictos que son muy eficientes, pero para otros escenarios y otro tipo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, la conciliación, la negociación, el arbitraje, son eficientes para otro tipo de conflictos, digamos, pero los conflictos sociales que tienen tantas aristas y además son tan complejos, tienen que tener un abordaje diferente o utilizar una serie de metodologías conjuntas, ¿no? Y ahí es que se ha optado en los últimos años por esto que se llama el diálogo y la mesa de diálogo. Se ha reducido todo esto a la mesa de diálogo. El diálogo es un recurso, por supuesto, pero los diálogos no deben, primero yo creo que hay un error grande de concepto, porque se cree que los diálogos son esta suerte de negociaciones que el Estado, la empresa pueden hacer con las comunidades. Entonces llegan y le dicen, la comunidad está protestando por el agua, y llegan y le dicen, te doy 100 computadoras, ¿no? Te voy a dar tal cosa, pero el proyecto va sí o sí. Y no les dejan discutir, digamos, cuál es su posición. Entonces, a eso iba. Eso no es un diálogo. A lo que yo vi, lo que yo vi en esas mesas de diálogo, lo que pude ver yo, es que el Estado no iba a escuchar a ambas partes, sino que iba a acompañar a la empresa para convencer a la gente. O sea, ese es el objetivo, no es dialogar. Creo que se ha ido distorsionando ese tema porque a lo más que puede llegar es un mecanismo así, digamos, con estas características, es hacer una negociación, porque luego empiezan 100 computadoras, no, 150, etcétera, ¿no? Y la gente no discute el tema de fondo, es decir, en el diálogo en principio hay una cosa muy importante que hay que saber, que se tiene que cumplir, si no, no es diálogo. Y es una cosa que tú has planteado, que es el tema de la equiparación, digamos, de los poderes y eliminar esa asimetría que hay entre las partes. Si hay asimetría, no hay diálogo, ¿no? Porque una parte se va a imponer sobre la otra. Claro. Entonces, ¿cómo se superan esas asimetrías? Por ejemplo, yo he visto mucho ese prejuicio de decir, las comunidades no deben ir con asesores porque los asesores los manipulan. Eso es un error, porque así como la empresa va con sus abogados, como tú relatas, eso es real, ¿no? En Cajamarca lo hemos visto, yo soy de Cajamarca y he visto muchas veces mesa de diálogo, llega el Estado, los ministros, sus asesores, etcétera, y la empresa con sus abogados. Pero de la comunidad solo entran 4 o 5. Y asesorados por nadie. Entonces creo que ahí no se va a producir un diálogo porque hay una asimetría de poderes y se tiene que considerar que la comunidad también necesita y necesita más que cualquiera de las partes asesoramiento. Claro. En Canadá, por ejemplo, se usa un mecanismo muy interesante que a lo mejor en el Perú tendríamos que explorarlo, pero es que el Estado mismo tiene recursos para pagar los asesores que la comunidad elige. La comunidad elige sus asesores y el Estado paga, digamos... Pero eso tendríamos si hubiera el acuerdo de Escazú, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿no? Y el Estado estaría obligado a hacerlo. Porque el Estado tendría que tener una política respecto a eso. Entonces, ahora no hay eso. Y bueno, muchos años se ha querido intentar el diálogo, pero como hay estas falencias, asimetría por un lado. Por otro lado, en el diálogo, creo que las partes que intervienen tienen que
tratar de llegar al punto que realmente es el interés de las partes, no las posiciones. Creo que ahí hay un tema de falta de entendimiento, porque, por ejemplo, cuando hay un conflicto, si tenemos un conflicto tú y yo, a lo mejor venimos cargados además de una serie de emociones y venimos con ganas de, no sé, pues agarrarnos a golpes y nos acusamos de cualquier cosa. Hay que aprender en el conflicto a diferenciar qué cosas son las posiciones y qué cosas son los intereses, porque sobre los intereses es que hay que discutir los temas, pero acá se comete el error de que se quedan en las posiciones. Por ejemplo, la comunidad dice, yo tomo la carretera y no la voy a soltar hasta que la empresa no me dé, no sé, 200,000 soles, y la empresa dice, ellos son unos violentistas y además negociantes porque están pidiendo dinero. Esos no son los intereses, esas son las posiciones. ¿Cuál es el interés? ¿Qué hay? El interés es qué hay detrás de eso. La comunidad, al pedir, me tomo la carretera y quiero 200,000, está diciendo, yo lo que quiero es que la empresa y el Estado reconozcan que estoy en mala condición económica, que yo siento derecho de que creo que tengo el derecho también a gozar de las, digamos, de los beneficios que tiene esta empresa, ¿no? Y la empresa, cuando está diciendo son unos negociantes y tal, en el fondo el interés, ¿cuál es? Bueno, yo necesito relacionarme, pero no saben cómo relacionarse con la comunidad. Entonces, hay toda una metodología para descubrir cuáles son los intereses y sobre eso se negocia, porque si se negocia sobre las posiciones no resuelves nada. Pasó ahora en Cuajone, por ejemplo, y está pasando en Las Bambas, cuando, bueno, por desgracia tengo que decirlo, pero los ministros no están entendiendo el tema, ¿no? En Cuajone el primer ministro dijo, la gente tiene una posición que es, no dijo ni una posición, dijo, el pedido de la población es incumplible, es imposible. Y lo mismo están diciendo en Las Bambas, ¿no? Lo que pide la gente es imposible. Entonces, listo, se acabó, ya no hay posibilidad de nada. Cerraste la posibilidad de diálogo porque no están teniendo la capacidad de descubrir cuál es el interés. Hay un clivaje ideológico también ahí, ¿no es cierto? Porque es esta cosa que generalmente porta a la gente que ha estado en el Estado hasta ahora, incluso lo de ahora, por más que se diga, se hayan presentado con otro apelativo, y es la de considerar que está por encima de todos los intereses de lo que ellos llaman la patria, y la patria implica sacrificar a una población en un determinado lugar. Sí. Y esa población lo que hace es, tiene una vida normal, tranquila, ¿no? Y de pronto viene alguien que se empieza a perturbar todo, ¿no? Y quieren volver a lo que han tenido siempre, ¿no? Yo he visto una vez en una comunidad, me acuerdo, en Ancash, y yo no me recuerdo cómo se llamaba el pueblo, pero yo me acuerdo que estábamos trabajando con una escuela y la gente miraba hacia el cerro y yo les decía, ¿qué pasa? No es que, porque cerca hay mucha mina, ¿no? Decían, no, que están entrando ahí, no vaya a ser que entre la mina, y estaban con mucho miedo. Estaban con mucho miedo de que de repente la mina encontrara algo por ahí por donde ellos vivían, y tenían un sitio muy bonito, con todo muy cultivado, era gente que no vivía mal, ¿no? Estaban cómodos, eran campesinos con todas las comodidades del caso, pero muriéndose de miedo de que entre la mina, ¿no? Y entonces hay un conflicto entre eso, ¿no? Entre dos formas de entender la vida y dos formas de entender, voy a decir la palabra, dos formas de entender la patria. Exactamente. Y esa es la tercera cosa. ¿Por qué están, si quieres, desacreditados los llamados diálogos? Es porque, primero, los diálogos no se están llevando a cabo, como decía, con las condiciones, siguen habiendo asimetrías. Segundo, porque el Estado no tiene una metodología y no está entendiendo la complejidad del conflicto, no tiene cómo abordarlo, no sabe cuál es la forma, digamos, metodológica de abordar un conflicto, descubrir cuáles son los intereses más allá de las posiciones, etc. Y lo tercero es lo que tú dices, que es una cosa ya más de fondo, que es que estos conflictos sociales entrañan una problemática mucho mayor, que el Estado tendría que también entrar a reflexionar y a pensar, ¿no? Lo que estamos debatiendo acá y por qué se están generando los conflictos es porque hay un modelo de desarrollo pensado, digamos, desde el Estado, además desde este modelo más liberal que tenemos, ¿no? de sociedad,
versus digamos, un modo de vida tradicional, el modelo que tienen las comunidades de desarrollo, porque tienen su propio modelo de desarrollo, es otro. Entonces hay una cosa de fondo que no se está entendiendo y todas las veces se está queriendo solucionar los focos de conflicto, pero eso no va a calmar hasta que no propongamos medidas estructurales también de cambio que de alguna manera propongan compatibilizar, digamos, esas dos formas de ver las formas de vida, los territorios, ¿no? Todo eso se tiene que abordar, si no esto va a seguir de manera permanente. Otra cosa que, otro mecanismo que se usa también, ¿no? Y que además por ley están obligados a usar, pero que también está sujeto a un montón de deformaciones, es lo de la consulta previa, ¿verdad? Sí. La consulta previa también ha sido una cosa muy manoseada y que se ha hecho. Yo también tuve una experiencia ahí, estaba en la Amazonía, estaba en Ucayali, una zona allá por la frontera con Brasil, y habíamos ido a cubrir un asunto que llaman un plan más de trabajo periodístico, y de pronto ya empezaron a llegar un montón de avionetas, y eran gente que venía de una empresa petrolera, que venían a hacer una inspección, venían con Perupetro acompañados, y entonces dijeron que iban a hacer unos talleres, pero lo interesante es que el taller se hacía en castellano y la gente se dormía porque no entendía castellano, ¿no? Entonces estaban ahí escuchando y los hacían quedarse, yo no sé por qué. Pero el verdadero trabajo se hacía fuera, en el campo. Tenía una serie de promotores que habían contratado y entonces a la hora de comer, a la hora de los recreos, por ahí hacían el verdadero trabajo de convencimiento de la gente. Y al final de esto era un taller de exposición, pero al final los hacían firmar. Y después salieron con ese documento diciendo que es un documento de aprobación. Eso yo lo he visto, o sea que incluso hicimos la denuncia, salió en el periódico, estoy hablando hace unos años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se han dado también, pues no se dan esas cosas, ¿no? Sí, hay un gran problema que tenemos nosotros que como país firmamos, por ejemplo, el convenio 169 que nos obligaría a aplicar, digamos, estas exigencias de hacer la consulta previa, sobre todo en las comunidades campesinas, indígenas, y ahí se produce la primera discusión, porque el Estado, por ejemplo, ha reconocido un conjunto de comunidades en un registro y es como si fuera un registro cerrado, ¿no? Cuando en nuestro país tenemos además muchas comunidades que tienen características, digamos, que aplicarían como para ser consideradas pueblos ancestrales, etcétera, pero como no están en la lista, entonces se los excluye de este derecho, ¿no? Incluso, por ejemplo, en lugares donde tenemos rondas campesinas, en Cajamarca, las rondas campesinas están reconocidas con el estatus de comunidades ancestrales, pero a ellos tampoco se les quiere aplicar la consulta. Entonces, la primera cosa es a quién le aplicas la consulta. Lo segundo es que cómo aplicar la consulta. En realidad ahí tenemos desarrolladas algunas cosas que son muy restrictivas, como tú mencionas, por ejemplo, la consulta previa, cómo se hace en las comunidades, con qué metodología, no hay ni siquiera esas miradas interculturales, el idioma, las formas, además, como la gente en la comunidad indígena, por ejemplo, no está acostumbrada a mirar, no sé, una pantalla, qué sé yo, una exposición, no está acostumbrada a ver eso, la forma de que les explicas las cosas es otra, ¿no? Claro. Y todo eso no ayuda para que las consultas realmente sean eficientes, digamos, ni reales, ¿no? Ni confiables, ¿no? Ni confiables, sí. Sí, ¿no? Es que y creo que hay problemas antes, ¿no? Y es que hay una noción distinta hay concepciones distintas, tanto del Estado como de las comunidades, que son totalmente divorciadas, ¿no? Hay también un racismo ambiental, ¿no? Que se aplica, ¿no? Porque a veces decisiones que afectan a montones de personas se toman como una frialdad impresionante, o sea, como si no importara mucho la forma que va a afectar a la gente, ¿verdad? Porque se parte del presupuesto de que los proyectos, digamos, de naturaleza económica, proyectos extractivos sobre todo, tienen que salir sí o sí. Entonces, claro, casi se toma el tema de la consulta
y todos los procedimientos, digamos, que tiene que ver con el tema de participación ciudadana solo como un trámite, ¿no? Claro. Entonces no hay posibilidad de, claro. de discutir eso. Y ahí el Estado acompaña a la empresa generalmente y se pone del lado de la empresa, ¿no? No es el árbitro que debiera ser. Y esa es una cosa que yo discuto mucho porque creo que el Estado tiene que ser consciente de que en muchos de los casos ni siquiera le toca, de ninguna manera le toca estar solamente del lado de la empresa, pero tampoco tiene que ser neutral. Recordemos que el Estado tiene una obligación con cada una de la gente que vive en el país y que su primera obligación como Estado es cautelar el bienestar de la persona humana, ¿no? Claro. Hay, sin embargo, un problema que es también mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, nosotros dependemos de jurisdicciones extrañas, ¿no? O sea, si nosotros queremos cortar con una empresa porque está llevando muy mal las cosas, nos estamos expuestos a multas y a un montón de cosas con eso. Y además hay todo un mundo, un planeta que además diría hace 500 años, que está acostumbrado a vivir de esa forma, ¿no? A extraer de nuestros países, y no solamente nosotros, África, en fin, muchos países de América Latina, todo eso. Y que hay un mundo que se ha formado de esa manera, ¿no? Hay todo un cambio enorme que hay que hacer en ese sentido, ¿no? Sí, a ver cómo funciona eso. Nosotros efectivamente como países, sobre todo los latinoamericanos, hemos sido el patio trasero, ¿no? de los países del norte, es decir, de acá siempre se han extraído los recursos, etcétera. Pero ojo que recién, más o menos a partir de los 90, se ha empezado a aplicar digamos, este modelo extractivo a gran escala, ¿no? Claro. Que es cómo se extrae recursos naturales, pero a gran escala, por eso se llama extractivismo. El extractivismo tiene, digamos, como característica el tema de la gran magnitud para la extracción de recursos naturales, como minerales, por ejemplo. Y en esta dinámica también se han ido creando una serie de estructuras para asegurar que esa gran extracción se lleva a cabo sin mayores inconvenientes para las grandes empresas, que además ahora la empresa se ha reconfigurado, no es la empresa de los años 70, de los años 80, ¿no? Cuando hablamos en los 70, los 80 de una empresa, estábamos hablando de una institución donde se podía saber quién es el propietario, o los propietarios, habían un conjunto de accionistas pero muy individualizados, ¿no? O sea, se podía saber quiénes son, pero ahora estamos en la dinámica de la gran empresa multinacional, ¿no? Y las empresas mismas tienen una configuración absolutamente diferente. Por ejemplo, si antes teníamos a una empresa como la Nike que fabrica zapatillas, que sabíamos dónde está su sede, quiénes son los propietarios, ahora la Nike es un conjunto de subempresas, ¿no? Por ejemplo, la que fabrica la suela de la zapatilla es una empresa y puede estar en la China, la que fabrica los pasadores es otra empresa y puede estar en Centroamérica, la que fabrica la tela que se le va a poner, digamos, a la zapatilla es otra empresa y su accionariado está, no sé, en Estados Unidos. Esas son las multinacionales. Entonces ahora, como también hay una empresa tan compleja de estas características, ¿cómo haces para asegurar que esas empresas funcionan sin problema, tienen seguridades jurídicas en los países donde operan? Y se creó desde hace algunos años, las empresas y los países además interesados en que estas empresas funcionen, crearon un tribunal especial que se llama el CIADI. Este tribunal especial tiene jurisdicción internacional y, por ejemplo, si tú, Estado, contratas con una empresa de estas multinacionales y luego hay algo que no cumples con la empresa te puede demandar en este tribunal. Y en ese tribunal, pues las sanciones son millonarias contra los estados. Y nosotros, uno diría, ¿pero por qué estamos obligados a ir al CIADI?
no vamos simplemente, ¿no? No nos presentamos. Pero eso es una cosa que se tiene que saber, pero cada vez que nosotros hemos firmado como país, por ejemplo, un tratado de libre comercio, dentro de esos tratados de libre comercio hay condiciones como esas, que nos sometemos a ese tipo de tribunales cuando las empresas entran a operar en nuestros territorios. ¿Y quién financia el CIADI? El CIADI es un conjunto sobre todo de países de primer mundo que financia todo eso, ¿no? Okay. Y claro, en verdad es un mecanismo que para el empresariado funciona muy bien. Nosotros acá varias veces hemos sido llevados al CIADI, en el caso, por ejemplo, del aymarazo, por ejemplo, ¿no? Con las comunidades aymaras cuando salieron a protestar, porque resulta que Alan García, como presidente, entregó una concesión a una empresa canadiense, los principales accionistas son canadienses, la Bear Creek, en el territorio de Puno, además dentro de los 50 kilómetros cuadrados que la Constitución lo tiene prohibido, ¿no? Y claro, es territorio aymara. Y los aymaras salen a protestar y sucedió el famoso aymarazo, donde incluso en Puno se producen tantos desmanes que se queman instituciones y tal. Bueno, y a raíz de eso se anula, digamos, esa concesión. Y claro, la empresa nos llevó al CIADI, a un arbitraje en el CIADI donde perdimos. Y nos pusieron una cantidad millonaria para pagarle a la empresa por haberle causado el daño de, digamos, haber entregado una concesión y luego habérsela retirado. ¿Y hemos pagado eso? Y claro, como Estado, ¿no? Y no valieron los argumentos de que, porque por ejemplo ahí se violó consulta previa, porque son comunidades aymaras, indígenas, que están en el registro, todo, nada de eso se respetó. Se había dado en contra de lo establecido en la Constitución, etcétera. Todos esos argumentos se expuso como Estado y se dijo, miren, lo que pasa es que no se respetaron normas, la empresa incluso se le había descubierto que había utilizado una testaferra, bueno, un montón de cosas. No importa. El punto es que no le han cumplido a la empresa y sancionados, ¿no? Sancionados. Eso es interesante. O sea, el CIADI, digamos que no es un organismo del cual no podemos decir que es imparcial, ¿no? No, es un organismo creado estrictamente para garantizar las grandes inversiones en el mundo. Claro, claro. Esto nos devuelve a otro tema, que es el tema de territorio que estábamos hablando al inicio, y querría conversar de por ahí hablando un poquito de Escazú, porque es curioso que quienes defienden este esquema que estamos hablando, del que estamos hablando ahorita, son los mismos que dicen que con el acuerdo de Escazú vamos a perder soberanía. Es decir, quienes son capaces de hipotecar soberanía acusan a Escazú de ceder soberanía. Acá hay una cosa bastante... Es una cosa bastante perversa y además inventada, falsa, claro. Porque miren, ¿qué es lo que propone el Acuerdo de Escazú? Y está publicado, digamos, cualquiera puede entrar y lo puede leer, ¿no? El Acuerdo de Escazú básicamente busca 3 objetivos fundamentales. El primero es que los estados se comprometan a generar más mecanismos de participación ciudadana para que en casos en los que se va a tomar decisiones que afecten al medio ambiente, la gente esté enterada, ¿no? Y pueda participar. Lo otro es que persigue que el Estado también tenga información disponible para que la población pueda enterarse de cualquier tipo de proyecto, acción que se va a llevar a cabo y que, digamos, involucre derechos ambientales. Y lo tercero es que obliga a los estados a implementar medidas, que eso es lo más importante, para proteger a defensores ambientales que están luchando por la defensa de sus territorios. ¿Quiénes son estos defensores ambientales? Pues la gente de comunidades campesinas, indígenas, etcétera, que están en una lucha porque se respete no solamente el territorio, los recursos, sino sus formas de vida, ¿no? En la selva, por ejemplo, las comunidades, en la zona de frontera pasa eso muchísimo, que están matando a los dirigentes indígenas, que lo que están haciendo es tratando de proteger su territorio porque se meten gente que son madereros ilegales,
o cocaleros que se meten a sembrar coca en su territorio, o narcotraficantes, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es proteger, porque dicen esto es nuestro territorio, no pueden entrar, y ¿qué hacen? Los matan. Y no tenemos ningún mecanismo de protección eficiente. Es verdad que se ha desarrollado un protocolo de defensores en el Ministerio de Justicia, pero eso en realidad tendría que volverse una política, incluso con presupuestos y todo, si es que firmáramos y comprometiéramos al Estado con el tema del Acuerdo de Escazú. ¿Por qué no se firma el Acuerdo de Escazú? Y eso también es una cosa impresionante, porque el Acuerdo de Escazú está atorado en el Congreso de la República, ¿no? Está en el Congreso, y cada vez que se discute la firma del Acuerdo de Escazú, aparecen una serie de congresistas que están relacionados con este tipo de poderes, digamos, que son poderes relacionados con estas actividades ilegales, y se oponen a eso con el cuento de Escazú viola soberanía. En el tiempo que yo estaba en el Congreso, yo les decía, pero enséñenme dónde dice que viola soberanía. No, es que si la interpretación es que ahí dice que se puede entregar cualquier tipo de información. Por tanto, por ejemplo, una ONG puede pedir información, por supuesto que puede pedir información, ya, pues la ONG tiene financiamiento extranjero, entonces los extranjeros se van a enterar de esa información, pero no es información sensible, es información que toda la población puede adquirir. No, se viola soberanía. Yo me acuerdo de un congresista en mi tiempo que después me enteré, pues claro, que él tenía... estaba relacionado con tema de madereros ilegales y todo esto, pero hablaba, no sé por qué decía esto es como anécdota, ¿no? Salía y gritaba, decía, esto lo promueven las ONGs virginales, no sé qué cosa quería decir con eso, pero era impresionante, porque iba y convencía a todos de Escazú es lo peor, van a violar la soberanía, se van a meter los extranjeros, nos van a quitar nuestro territorio, y lo que pasa es que se aprovechan también de un congreso compuesto por gente que no está ni medianamente informada sobre este tema, y que no le gusta leer, ¿no? No le gusta leer, porque yo en todo caso yo les decía, léanlo, lo leemos juntos. No se aprobó, está atorado ahí. Sí, y hay a veces también un manejo mediático bien interesado, ¿no? Sí. Hay un señor ex canciller, por ejemplo, que siempre sale de voz engolada, ¿no? Y que aparece como el abogado que sabe todo y que defiende todo, pero es un hombre que es sobre todo minero, su fortuna es minera. Él es un minero, más que abogado, es un minero, y claro, se pone como abogado cuando en realidad esa es por eso es que él tiene una fortuna importante, ¿no? Claro, ¿y en qué les perjudica a ellos Escazú? En que no quieren que se transparente la información, quiénes están en esos territorios, etcétera, porque se descubriría quiénes son los interesados, y no les interesa porque en verdad quieren tener esos territorios desprotegidos, ¿no? Y ahí se pone en riesgo toda esa población que está sola tratando de luchar porque no se metan a las tierras, porque no entren los ilegales, no deforesten la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Es bien interesante todo esto, porque llegamos al tema de territorio, porque el territorio viene a ser, hay una definición así abstracta de territorio que manejan algunos sectores, ¿no? Entonces el territorio es una especie de patria así media, con la que media mítica, ¿no? Y que está representada por la patria, está representada por la bandera, el himno nacional, ¿no? Las Fuerzas Armadas, los héroes, ¿no? Pero no es concreto eso, ¿no? Y hay, sin embargo, estas poblaciones que son la patria finalmente, ¿no? Porque la patria es la tierra que vivimos, es la gente, ¿no? Eso es la patria finalmente, eso es concreto, ¿verdad? Eso es concreto. Son dos concepciones distintas de cómo entender la relación con la comunidad, país en que vivimos, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, el uso del concepto territorio es muy bonito y muy interesante, porque trasciende incluso al término mismo de propiedad. Cuando en la ciudad nos hemos acostumbrado a decir, esta es mi propiedad, porque nos referimos solo al espacio geográfico.
En el territorio lo que se valora no solamente es el espacio físico, sino qué hay dentro de ese espacio físico, cada uno de los elementos de la naturaleza, incluyendo el ser humano, que además, como las comunidades tienen la concepción de que el ser humano es un elemento más, no es el gran dominador de nada, ¿no? Entonces, y ellos ven el territorio como esa interrelación entre el espacio, los elementos de la naturaleza, el ser humano, ¿no? Y cómo además en el territorio lo que se busca es una cierta armonía para vivir. Y ellos a partir de eso es justamente que definen ese concepto de nación, patria, ¿no? Las comunidades indígenas, por ejemplo, es bonito cuando escuchas que dicen nosotros somos la nación tal, ¿no? Nuestra patria es esto. Es un concepto muy profundo de cómo ellos viven no solamente en esos espacios, sino cómo se conciben además en relación, digamos, a sus territorios, a cada uno de los elementos de la naturaleza, a los propios animales, ¿no? Eso trasciende, es interesante, porque eso trasciende también el concepto convencional y que está en letra de molde de derechos humanos. Vamos más allá. Los derechos humanos están incorporados a los derechos de la naturaleza. Sí, ahí hay una crítica culturalista muy interesante, fuerte, pero interesante, ¿no? A los derechos humanos, porque claro, ¿qué son los derechos humanos? Nosotros nos hemos acostumbrado a aprender los derechos humanos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ¿dónde se hizo la Declaración Universal? La Declaración Universal viene justamente de Europa, de todo un proceso político, histórico, europeo, digamos. No necesariamente responde a las realidades que tenemos acá, y los pueblos indígenas, campesinos, no han vivido nunca esa realidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene como derechos fundamentales, por ejemplo, la propiedad, la libertad, ¿no? Y para las comunidades, no necesariamente ni la propiedad, ni conciben la libertad como la concibe, digamos, en el mundo occidental, ¿no? Una cosa más colectiva, ¿verdad? Claro, ellos miran todo de manera más colectiva. Entonces, claro, ¿qué son los derechos humanos para ellos? Para ellos, además, les suena, digamos, bastante excluyente el término derechos humanos, porque es solamente los derechos de las personas humanas, y ellos sí le han asignado derechos a la naturaleza, ¿no? Por eso es que los términos, por ejemplo, Mamayacu, ¿no? Que es madre agua, hacen la connotación y nos hacen ver realmente que hay una, digamos, asignación de una entidad al agua, y eso básicamente hace que la conciban con derechos, ¿no? Entonces es muy interesante, porque creo que es cierto que los derechos humanos probablemente tengamos que también repensarlos desde la mirada culturalista, ¿no? Y qué significa en las comunidades los derechos humanos y qué debería integrar, que es los derechos de la naturaleza. Sí. Es todo un proceso de repensar todas nuestras relaciones entre nosotros y además dentro de la comunidad internacional también, ¿no? Sí. Es cómo nos reubicamos también en ese contexto general, ¿no? Porque no podemos seguir siendo, pues, los proveedores de... Además no podemos seguir siendo los proveedores de insumos para los que están produciendo en masa y creando este problema climático que ahora tenemos, ¿no? Porque en realidad, pues, es verdad que son ellos los responsables, pero lo hacen con lo que nosotros les damos, ¿no? Sí, ¿no? Y eso justamente creo que el centro también de toda esta discusión es los impactos que hemos generado con estos modelos de vida que están basados en el extractivismo, en toda la mercantilización de los bienes de la naturaleza. Todo tiene precio, como decía Alan García, ¿no? Todo es susceptible de ponerse en valor, decía él. Lo que decía es que todo tiene posibilidad de ser negociado, el agua, no sé, pues los territorios, ¿no?
esa concepción y además eso sumado al consumismo, porque Claro. todo lo que se produce finalmente, esta producción en masa, en serie, este extractivismo, en realidad no es para cubrir necesidades básicas, No. es para cubrir una serie de necesidades que son absolutamente, digamos, prescindibles, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de oro, ¿para qué se utiliza, no? ¿Para qué hay tanta explotación de oro? Nosotros en Cajamarca, que éramos el primer productor de oro, hicimos como el rastreo de cuál es la necesidad de explotar tanto oro, por qué estamos necesitando tanto oro. ¿Y sabes para qué es? Casi el 70% es para guardarlo en bóvedas en los bancos. Y otra gran cantidad es para joyas. Y bueno, un porcentaje muy pequeñito, que es menor al 5%, sí es para cosas electrónicas, el tema de salud también, ¿no? Pero estamos explotando innecesariamente para nada, para cosas que se podría prescindir. Sí, pues. Te agradezco muchísimo la visita, nos ha ayudado muchísimo a entender el tema de los conflictos ecoterritoriales, que es como vamos a hablar ahora, ¿no? Y que es efectivamente la forma correcta de entender el asunto. Yo creo que la gente que nos escucha aquí en la Tierra Está Asada va a valorar muchísimo tu presencia aquí. ¿Alguna cosa que quieras agregar al final? No, me parece muy interesante, agradezco la invitación a estos espacios porque creo que hoy es el momento de hacer estas reflexiones, de además hacernos cargo de lo que está sucediendo en el mundo, el cambio climático, los problemas que tienen que ver con el medio ambiente. Creo que la sociedad se tiene que hacer cargo y parte de hacernos cargos es justamente enterarnos de por qué está sucediendo esto, qué está pasando y cómo nosotros podríamos ayudar a revertir esta situación. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido esta visita interesante e importante, que espero que ya les sirva de mucho, porque hemos tratado temas muy importantes y sobre los cuales es necesario reflexionar. Quedamos hasta la próxima cita con La Tierra Está Asada. Hasta luego.